Vamos a resolver un problema en la cinemática cuando la aceleración es constante. En la pantalla se ilustra el enunciado de un tren que va a su máxima velocidad. En ese instante ve un perro a una distancia k delante de él y aplica los frenos, o sea, el movimiento es desacelerado. 8 segundos tarda en recorrer esa distancia de k metros. El problema nos dice que el tren continúa su movimiento y 2 segundos después, es decir, a los 10 segundos de haber visto el perro, ha recorrido una distancia de 4 metros y se detiene finalmente. Vamos a denotar como v sub 10 la velocidad a los 10 segundos y v sub 8 la velocidad a los 8 segundos. Para resolver ese problema vamos a hacerlo por análisis de gráfico. Como el movimiento es con aceleración constante, ilustraremos la gráfica de velocidad contra el tiempo. En t igual 0 es la máxima velocidad y a los 10 segundos se detiene. Tenemos estos dos puntos. Como el movimiento es acelerado, la gráfica de velocidad contra tiempo es una línea recta y en este caso es decreciente. La gráfica de v contra t, la pendiente de esa recta me daría la aceleración y el área bajo la curva me daría los desplazamientos. Por ejemplo, a los 8 segundos no conocemos la velocidad. En los últimos 8, el área bajo la curva es 4 metros. Y como es un triángulo rectángulo, el área es fácil de determinar. En los primeros 8 segundos, el área representa un trapecio. Entonces atacaremos el problema en los últimos 8 segundos, que corresponde el área que es un medio de la base, que es 2 segundos, por la altura, que representa la velocidad a los 8 segundos. Y el enunciado nos dice que esa área es de 4 metros. Por lo tanto, ahí podemos despejar el valor de la velocidad. Esa es la velocidad que tiene el tren cuando alcanza el perro. Por otro lado, la pendiente de la línea recta nos representa la aceleración. Vamos a trabajar en los últimos 8 segundos. La pendiente es el cambio en la velocidad sobre el cambio en el tiempo, que es de 2 segundos. Y la pendiente es negativa porque la recta es decreciente. Al sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2, podemos fácilmente encontrar que el valor de la aceleración es negativa porque el movimiento es desacelerado, dado que la velocidad hacia la derecha es positivo. Ahora, en los primeros 8 segundos, la pendiente de la línea recta también se puede calcular, es el cambio en la ordenada sobre el cambio en la abscisa en los 10 segundos, y es negativa la pendiente porque la recta es decreciente. Al reemplazar el valor de la aceleración en la ecuación 3 nos permite encontrar la velocidad inicial que tiene el tren justo cuando vea al perro. Ahora calculemos el área del trapecio, que es un medio de la base mayor, más la base menor por la altura entre 2, y esa área corresponde a los k metros. Al reemplazar los valores de la velocidad inicial en t igual 0 y la velocidad a los 8 segundos, podemos encontrar el valor de k, que en este caso corresponde a los 20 metros. En la gráfica se muestra la velocidad de un auto en función del tiempo. Se saben las condiciones iniciales. En t igual a 0 su posición inicial es menos 1 y su velocidad es de 8 metros por segundo. Se pretende calcular la distancia total recorrida, dibujar la gráfica de aceleración contra tiempo durante todo su recorrido y además hallar las posiciones en esos instantes que se muestran ahí. Y por último, dibujar la gráfica de velocidad contra tiempo. En una gráfica de velocidad contra tiempo, el área bajo la curva nos representa el desplazamiento recorrido. En los primeros 8 segundos, nótese ustedes que el área corresponde a un trapecio. Y el área de un trapecio es igual a la base mayor, que es 8 metros por segundo, la base menor, que es 2 metros, por la altura, que corresponde a 4 metros. Entonces, en los primeros 4 segundos, el área de un rectángulo que representa el desplazamiento está dado por esta expresión. Al hacer los cálculos nos daría que en los primeros 4 segundos el desplazamiento es de 2 metros. Ahora, en los próximos segundos, entre 4 y 10 segundos, ahora en los próximos 6 segundos, en el intervalo entre 4 y 10 segundos, el área asombrada corresponde a un rectángulo, y el área de un rectángulo es igual a la base, que es 6 segundos, por la altura, que es 2 metros por segundo. Esa área corresponde al desplazamiento en el intervalo entre 4 y 10 segundos, que corresponde a 2 metros. Por último, entre 10 y 16 segundos, el área comprendida es un triángulo, y el área de un triángulo es la base por la altura entre 2. Al reemplazar esos datos en la expresión del área de un triángulo, nos daría que el desplazamiento
entre 10 y 16 segundos de 4 metros. Así que la distancia total recorrida entre los 16 segundos es la suma de cada uno de esos desplazamientos, que es los 20 metros, los 12 metros y 4 metros para una distancia total recorrida es de 36 metros. Nótese ustedes que la magnitud del vector desplazamiento en los primeros 16 segundos corresponde a la distancia total recorrida porque el auto no cambia de dirección la velocidad. El problema también nos pide calcular la aceleración. En una gráfica de velocidad contra tiempo, la pendiente de la recta corresponde a la aceleración. En los primeros 4 segundos, recuerde que la aceleración, en los primeros 4 segundos, como la recta es decreciente, la pendiente es negativa. Sería el cambio en la velocidad en la ordenada, en este caso sería 6, por el cambio en la sisa, que sería 4 segundos. Al hacer ese cociente, la aceleración en los primeros 4 segundos es menos 1.5 metros por segundo cuadrado. Entre 4 y 10 segundos la velocidad no cambia de valor, es constante, por lo tanto la aceleración es 0. Y en el intervalo entre 10 y 16 la recta es decreciente, la aceleración sería negativa, sería el cambio en la velocidad, sería 2 metros por segundo sobre el cambio en la ordenada, que corresponde a los 6 segundos, por lo tanto nos daría menos 1/3. Para dibujar la gráfica de aceleración contra tiempo, condensamos toda la información que tenemos. La aceleración en el primer intervalo es de menos 1.5 metros por segundo, entre 4 y 10 es 0 y en el último intervalo entre 10 y 16 la aceleración es menos 1/3. También conocemos la condición inicial del problema, que es la posición inicial es menos 2 y la velocidad inicial es 8. Vamos a utilizar un paso de tiempo de 0.5 segundos para completar la información de la tabla que aparece ahí a la derecha. Para eso es necesario que se vayan a estos dos videos que nos permiten llenar una tabla de esas características y graficar la velocidad, la posición y la aceleración en función del tiempo. Los resultados se ilustran en la pantalla. La gráfica de la aceleración en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo y la posición en función del tiempo.